Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con la luz apagada, con auriculares puestos, espero que ya estés tumbado o tumbada sería, en la cama o en el sofá o en donde sea que puedas tumbarte, así como todos podemos llegar a tumbarnos cada vez que queremos dormir. No es necesario ser negro para estar tumbado. Celia Cruz creía que los negros tenían tumbado. Bueno, no decía nada de los blancos, ¿no? Porque decía, esa negra tiene tumbado. Y no decía nada de los blancos, no decía, esa blanca tiene tumbado. De hecho, yo tampoco hablo de tener tumbado, sino hablo de estar tumbado. Hablo de estar en una posición cómoda, en realidad, como para poder conciliar el sueño, como para poder inducir al sueño, como para poder llamar al sueño, como para poder recibir al sueño. Como si el sueño fuera un paquete de Amazon, ¿no? Uno llama y luego recibe. Uno llama a Amazon, bueno, a Amazon no podés llamar, o sí podés llamar, pero no para hacer el pedido, ¿no? ¿Qué sé yo? Es como pedir una pizza más que llamar a Amazon, porque Amazon, uno de última lo que hace es ingresar a la web. Uno no puede ingresar a la web para pedir sueño. Lindo sería, ¿no?, que uno pudiera ingresar a la web www.tengosueño.com. Entonces uno directamente ingresaría allí a la web y pediría que llegue el sueño, porque ya es hora de dormir. Tengosueño.com sería una web en la cual todos estaríamos pidiendo que llegue el sueño cuando nos vamos a dormir. Habría quizás algunos momentos en los cuales la web se congestionaría.
eh, qué sé yo, en horarios por ahí como demasiado habituales, ¿no? En horarios en los cuales la mayoría de las personas se va a dormir, en esos horarios quizás la web tendría más visitas que de costumbre. Más allá de los usos horarios, ¿no? Porque, qué sé yo, no todo el mundo se va a dormir a la misma hora, gracias a Dios. Entonces, bueno, dependiendo del uso horario, esa web tendría eh, distinta cantidad de visitas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando en determinado uso horario son las 10 de la noche, seguramente obtendría el pico de visitas. Si bien hay gente que se va a dormir después de las 10 de la noche, obviamente, eh, digo las 10 de la noche como un horario promedio. Digo las 10 de la noche como un horario en el que la mayoría de las personas estarían pidiendo sueño. Además, dependiendo de la cantidad de personas, seguramente dependerá la tardanza del sueño en llegar, ¿no? Tengosueño.com. Uno va, dice, tengo sueño. Pide que llegue el sueño a su casa. Y si hay mucha gente pidiendo el sueño a esa misma hora, seguramente el sueño tardará. Cual pizza que uno puede pedir al delivery, si el delivery tiene muchos pedidos antes que el nuestro, seguramente nuestra pizza tardará. Si hay mucha gente pidiendo pizza, si hay mucha gente con hambre en ese momento, seguramente nuestra pizza tardará. Tengohambre.com también sería el sitio como para pedir comida. Pasa que ese sitio, sí, no sería el mismo para todo el mundo, porque claro, uno no puede comer, qué sé yo, comida tailandesa y pedirla a Tailandia. Es como medio raro. Entonces, tengohambre.com tendría que, bueno, en principio acceder a la ubicación de tu dispositivo. ¿Viste? Cuando abrís así, te dice, tal página quiere acceder a la ubicación de tu dispositivo. Bueno, entonces tendrías que permitirle acceder a la ubicación para que la web sepa que no estás en Tailandia y que querés comida tailandesa, pero no estás en Tailandia. Entonces, bueno, mediante el sistema de geolocalización, podría ubicarte en donde estés ahora y pedir comida tailandesa a algún negocio cerca de tu casa para que la comida tailandesa te llegue más rápido. Eh, Sería como todo más fácil, me parece, ¿no? Tengohambre.com, tengosueño.com. Uno abriría la web o abriría, no sé, Google y le pondría tengo sueño. Entonces Google responde. Tengosueño.com abre ese sitio y uno puede solicitar el sueño. Sería como todo también un poco más cómodo, pero no cómodo en el buen sentido, sino cómodo en el mal sentido. O sea, a lo que me refiero, no digo qué comodidad, como decir qué bueno que tenemos esta comodidad. No, qué sé yo, seríamos como todos demasiado cómodos, entonces no tendríamos que esforzarnos para nada. Bueno, hoy en día el tema de pedir comida existe igualmente, no es algo que yo quiera inventar para el futuro. La comodidad al momento de pedir comida existe. Uno está en su casa y puede levantar, qué sé yo, ni siquiera llamar por teléfono. Además, levantar el teléfono es una cosa muy antigua, ¿no? La frase levantar el teléfono es porque el teléfono, qué sé yo, antes cuando teníamos teléfono fijo, estaba el aparato allí, qué sé yo, sobre la mesa y el aparato estaba colgado y uno lo levantaba para hablar porque el aparato estaba, qué sé yo, sobre la mesa. Pero la acción de levantar se utilizaba mucho porque era la única forma de hablar por teléfono. O sea, ahora no se dice levantar el teléfono cuando uno habla desde el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque no siempre el teléfono está sobre la mesa. A veces uno lo tiene en el bolsillo, a veces lo tiene en la mano, entonces uno dice, no. De última, se puede llegar a decir agarra el teléfono. Uno agarra el teléfono y llama. Pero no levantar, porque el teléfono no siempre está en una mesa. ¿Se entiende? Antes el teléfono estaba en una mesa. Y el teléfono constaba de dos partes, ¿no? La parte donde estaba el teclado, donde era la parte fundamental, la parte central del teléfono, y después el tubo, que estaba conectado a la parte central del teléfono eh, por un cable. Entonces el tubo estaba colgado sobre el teléfono. Uno cada vez que quería llamar tenía que agarrar el tubo y levantarlo, porque estaba sobre la otra parte del aparato.
estaba colgado allí. Entonces, la frase era, uno levanta el teléfono porque siempre estaba colgado allí sobre la otra parte y sobre una mesa. Bueno, después hubo teléfonos inalámbricos también. Estoy hablando de esto como si esto no existiera más. Sigue existiendo. Los teléfonos siguen existiendo. Pasa que, qué sé yo, intento que te lo imagines porque quizás nunca viste uno. Y además intento que te lo imagines porque ahora mismo quiero que estés con los ojos cerrados y no quiero que estés prestándole atención a nada más, más que a mi voz y más que a este podcast. Entonces, en vez de pedirte que abras los ojos y mires quizás el teléfono que tenés allí delante, prefiero que tengas los ojos cerrados y que te lo imagines. Así es como funciona, porque de otra manera no te vas a dormir, porque lamentablemente tengosueño.com no existe. Tengohambre.com podría existir tranquilamente, pero tengosueño.com no existe. Lo más parecido a tengosueño.com sería este podcast. Un podcast en el cual uno puede de alguna manera solicitar el sueño. Dice uno, tengo sueño y pone este podcast. Y es una manera de que el sueño llegue. Es una especie de delivery del sueño. Así como tengohambre.com sería un sitio donde uno podría donde se podrían concentrar la mayor cantidad de casas de comida, ¿no? Y sus respectivos deliveries. Entonces uno entraría a tengohambre.com, de acuerdo a su ubicación, elegiría dónde pedir comida y la comida les llega a su casa. Tengosueño.com no tendría que ver con ubicación. Bueno, sí, un poco sí, porque el sueño tiene que saber dónde llegar, ¿no? Pero eh, digo, no dependerías de nada a nivel local, como podría ocurrir con tengohambre.com. Tengohambre.com dependerías de las casas de comida de tu zona. Tengosueño.com, el sueño necesitaría saber dónde estás, pero bueno, es el mismo sueño que llega a nivel mundial. No es el mismo sueño el que todos tenemos a nivel mundial. Lindo sería, ¿no? Que soñemos todos con la paz mundial, por ejemplo. Que soñemos todos con un mundo sin contaminación. Entonces, de esa forma tendríamos todos el mismo sueño. Pero no me refiero a eso, sino que me refiero a que no es como la comida, no es que el sueño nos llegue desde un punto de venta en nuestra zona, ¿no? Cada uno en su zona tiene una casa del sueño, un expendedor de sueño en nuestra zona. Entonces, cuando nosotros pedimos el sueño a tengosueño.com, el sueño nos llega desde el distribuidor más cercano a nuestra casa. No, el sueño es algo mundial, es algo universal, porque incluso los astronautas deben dormir también. Yo no sé si los astronautas duermen, porque no sé si en el espacio existe el sueño. Debe existir el sueño de volver a casa, ¿no? Uno está allí en la nave y quiere volver a la Tierra, no quiere quedarse allí para siempre flotando en el espacio. Ese sueño deben tener los astronautas. Pero digo, los astronautas tienen sueño. Les da sueño, quieren dormir. Si los astronautas quieren dormir, la idea es que escuchen este podcast, ¿no? Porque, qué sé yo, este podcast funciona de la misma forma en la Tierra que en el cielo. Incluso en el universo, incluso en las afueras de la atmósfera, incluso fuera del planeta Tierra y fuera de su campo gravitacional. Allí también funciona este podcast. Donde sea, en el lugar de la galaxia que, que estés y que tengas sueño, este podcast puede hacer dormirte. Te puede hacer dormir. Puede hacerte dormir. Podemos poner la T donde querramos. Este podcast puede lograr que el sueño llegue. ¿Cómo va a lograr que el sueño llegue? Bueno, en principio, lo que estamos haciendo es distraer tu mente. Hace un tiempo, hace unos 15 minutos que empezaste a escuchar este podcast y dejaste de procesar las ideas que tu mente estaba procesando hasta que comenzó el podcast. De alguna manera estoy atrayendo la atención de tu mente. Pero la idea es contarte una historia
que se vaya poniendo aburrida con el pasar de los minutos. ¿Para qué quiero que ocurra esto? Bueno, para que la atracción que yo logré hasta ahora se vaya diluyendo. Entonces, en algún momento tu mente tenga que optar por el mejor camino posible. La mente estará, como quien dice, atrapada entre dos caminos posibles únicamente. No podrá hacer lo que quiera, sino que la idea es que quede atrapada allí y que tenga que optar entre dormir o seguir escuchando lo que yo digo. Y como lo que yo digo no va a ser de mucho interés para la mente, allí es donde va a optar por dormir. Allí es a donde va a elegir el camino dormir. Imagínate que la mente está frente a dos caminos posibles, como en una película, cuando alguien tiene dos caminos y no sabe por cuál continuar. Cuando la ruta por la que va se bifurca y uno tiene que elegir cuál de los dos caminos tomar y no sabe cuál de los dos caminos tomar. Bueno, en este caso la mente sí sabe cuál de los dos caminos tomar. Cuando la mente se sienta dentro de muy poco tiempo atrapada o cuando la mente se sienta obligada a tomar alguno de esos dos caminos, cuando no pueda volver hacia atrás, porque también lo que va a ocurrir es que no va a poder retroceder. Uno quizás cuando se encuentra cual película ante una bifurcación del camino y sin saber cuál de los dos caminos tomar, un camino que se abre en dos y uno no sabe cuál de los dos es el que lo lleva al mejor destino, uno también puede tomar la opción de volver hacia atrás, ¿no? Y decir, bueno, no, como no sé cuál tomar, me vuelvo para atrás y le pregunto a alguien a ver cuál de los dos es el mejor camino. ¿Qué sé yo? Lo busco en Google, hago algo, no tomo un camino. Obviamente cuando uno ve una serie o una película, la persona toma alguno de los dos caminos justamente para correr el riesgo que lleva adelante la trama, ¿no? Sin riesgo no habría trama. Si habláramos de una historia en la cual una persona tiene dos caminos por delante y no toma ninguno, y se vuelve para atrás y pregunta, y no se arriesga, bueno, la trama de la película o de la serie es como que carecería de todo atractivo. Justamente en el riesgo que el protagonista toma, en el riesgo que conlleva elegir alguno de los dos caminos sin que uno sepa qué hay eh, en cada uno de ellos, es justamente donde radica el interés del espectador por ver qué le pasa al tipo. ¿No? Hay una persona ahí frente a dos caminos y dice, ¿cuál voy a tomar? Y está, no sé, toda la película esperando a ver cuál de los dos tomar. Agarra el teléfono y empieza, ¿no?, a buscar, a ver cuál es el mejor. A ver si es este, a ver si es este. Este tiene tal cosa, este tiene tal otra. Y no, uno como espectador quiere que la persona vaya y se arriesgue. De última, qué sé yo, si se tiene que meter por una ruta por la cual hay, no sé, hay muchos pozos en la ruta, bueno, que se meta y que atraviese la ruta con los pozos, no que se ponga a fijarse previamente a ver si la ruta tiene muchos pozos y bueno, voy a elegir tomar la otra porque esta ruta no está en buenas condiciones. No, uno como espectador quiere que el protagonista agarre la ruta con los pozos, a ver qué le pasa, a ver si va con el café y a raíz de los pozos que se encuentran en el camino, qué sé yo, va con el auto y el auto agarra un pozo así, el auto tiembla todo y el café se le vuelca todo encima y se quema, ¿no? Se quema la parte genital. Entonces todos ahí están esperando a que la persona se queme la parte genital. Si la persona no se quema la parte genital, la mayoría de las veces las películas carecen de interés, ¿no? Uno quiere que el protagonista haga lo que tiene que hacer, o que pruebe lo que está por delante. Si hay algo que tiene que, o que puede probar, uno quiere verlo probando eso que está ahí y viendo las consecuencias, viendo qué le pasa. Justamente en eso radica el atractivo de la película.
Si uno ve una película con el protagonista ahí decidiendo, y no voy a tomar esta ruta porque tiene muchos pozos y como tengo un vaso con café, quizás cuando pase por arriba de alguno de esos pozos el auto tiemble mucho y el café se me vuelque. Así que mejor voy por esta ruta que es más tranquila. Y no, si es más tranquila, la película o lo que sea que estemos viendo eh, carecerá de atractivo, ¿no? Uno no quiere ver una película con alguien manejando por una ruta lisita no sé, y que no le pase nada. Uno quiere ver un protagonista que se meta en problemas. Justamente allí radican las, las tramas de las historias, ¿no? Cuantos más problemas tengan los protagonistas, mejor, como quien dice. Imagínate si yo te contara una historia de alguien a quien no le pasa nada. Vamos a contar una historia de alguien a quien no le pasa nada. Bueno, antes déjame que te recuerde que en patreon.com/podcast para dormirse podés colaborar con el podcast y ayudar a que el mismo siga online, a que sigamos estando aquí. ¿Sí? Usted está aquí. Bueno, gracias a quién, gracias a todas las personas que colaboran con el podcast, ¿no? Si no, no estaríamos aquí y no tendríamos el simbolito del Maps, ¿no? El simbolito que dice dónde estamos. No sé cómo se llama, debe tener un nombre, esa especie de gota invertida que aparece en los mapas, ¿no? Para indicar destinos o para indicar posiciones o para indicar dónde estamos. Eso tiene un nombre, me parece. No me importa, en realidad, no nos importa demasiado ese nombre, pero bueno, debe tener un nombre. Sería como apropiado encontrar ese nombre de esa gota invertida de Google Maps o de los mapas en general, ¿no? Porque los mapas en general tienen ese mismo símbolo, esa misma gota invertida. Bueno, en fin, vamos a hacer la prueba y vamos a contar una historia en la cual no pasará nada. Y vamos a ver si realmente eh, sirve, si realmente interesa. Convengamos que lo que yo voy a hacer aquí, lo que yo hago aquí, es contar historias que se vayan poniendo aburridas con el pasar de los minutos. Entonces, una historia en la cual no pasa nada eh, sería de lo más aburrido. ¿Cuál es el sentido de que la historia se vaya poniendo aburrida? Bueno, como te contaba al principio, como te contaba hace un ratito, justamente lo que derivó en que terminara a punto de empezar a contar una historia en la cual no pasa nada. La idea es que tu mente se sienta atraída por la historia que estoy contando ahora mismo, pero que en algún momento y progresivamente ese interés se vaya diluyendo. Entonces, de alguna manera, atrayendo a tu mente, tengo la posibilidad de que deje de procesar esos pensamientos que son los que no te dejan dormir, que son esos pensamientos que no querés tener, que son esos pensamientos producidos por la ansiedad o esos pensamientos que te producen ansiedad. Y luego voy diluyendo esa atención que la mente me estaba prestando sin la posibilidad de que la mente vuelva a procesar esos pensamientos anteriores. ¿Se entiende? Cuando no podés dormir, quizás tenés un montón de pensamientos que llegan a tu mente y que no querés procesar en ese momento, o que quizás no querés procesar nunca. La mente empieza a pensar en cosas que tiene pendientes, empieza a analizar el porqué de determinadas cosas que nos ocurren o determinadas cosas que nos pueden llegar a ocurrir, pros y contras. Toda esa actividad es la que no nos deja dormir. Mediante este podcast yo logro correrte de ese lugar. Logro que tu mente deje de procesar esos pensamientos y enfoque su atención no en esas ideas, sino en lo que yo te estoy contando ahora. Pero luego
todo esto que te voy contando se irá poniendo aburrido. De hecho, se está poniendo aburrido desde que el podcast comenzó. La idea es que progresivamente, con el paso de los minutos, lo que te vaya contando se vaya poniendo aburrido. Incluso la historia que te voy a contar se va a ir poniendo aburrida. Por lo tanto, la mente se encontrará allí entre dos caminos posibles. Seguir escuchando esto, que le resultará muy aburrido, o dormir. Seguir escuchando esto, que encontrará sin sentido, que no verá cuál es la ventaja de seguir escuchando esto y de seguir gastando energías en esto. Encontrará mucho más beneficioso el hecho de dormir y recargar baterías, aprovechar que, bueno, lo que está ocurriendo no es tan interesante, a diferencia de las ideas que estaba procesando al principio, ¿se entiende? Al principio, o cuando no te podés dormir, todo lo que llega a tu mente es algo importante para ella, es algo importante para vos, seguramente. Quizás inconscientemente, quizás sin que lo sepas, es importante. Lindo sería poder controlar la mente y poder decidir qué es lo realmente importante para nosotros como seres que razonan, como seres pensantes. Porque inconscientemente quizás podemos llegar a tener la falsa idea de que determinadas cosas son importantes y en realidad no lo son. O sea, cada uno tiene una idea de importancia diferente, ¿no? Entonces, qué sé yo, la mente quizás inconscientemente puede pensar que determinadas cosas son importantes para nosotros sin que realmente lo sean. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestra mente, tenemos que saber, por lo menos, encaminarla un poco, ya que no la vamos a poder controlar porque la mente se maneja sola. Podemos llegar a utilizar recursos para poder encaminarla, para poder marcarle el rumbo, para poder decirle, vení que es por acá. No vamos a poder ordenarle qué hacer y qué no hacer, pero sí encaminarla, y de eso se trata. Eso es lo que tendríamos que hacer durante todo el día, todos los días. De esa forma podríamos lograr que la mente no se nos vaya para cualquier lado. De esa forma podríamos lograr que la mente se maneje dentro de lo esperado, dentro de lo que nosotros queremos que se maneje, dentro de los límites que nosotros queremos que tenga. Hasta que no logremos eso, solamente lo que podemos hacer es intentar engañarla. Y para eso existe este podcast. Intentar llamar la atención de la mente para que deje de procesar esos pensamientos que no nos dejan dormir y escuche este podcast en el cual voy a contarte una historia. Pero esa historia va a ser lo suficientemente aburrida como para que en algún momento tu mente me abandone y que ya no le interese lo que yo estoy contando. Y allí es cuando la mente va a decidir dormir. Así como hablábamos al principio de este podcast, el trenecito de los sueños. Yo soy como una especie de locomotora de ese trenecito y vos sos uno de los vagones. Uno de los vagones que está allí enganchado a la locomotora, pero que puede soltarse cuando quiera. Y lo mejor de esto es que te vas a soltar sin darte cuenta. Escuchando este podcast, te vas a soltar en algún momento y vas a poder conciliar el sueño. Cosa que quizás si no te hubieras enganchado a este trenecito,
no lo hubieras logrado. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia en la cual no va a pasar nada. La historia en la que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, justamente porque tenemos a un hombre parado junto a su auto en una ruta, un camino totalmente desolado, un camino totalmente vacío, frente a una ruta que unos metros más adelante se bifurca. O sea, una persona que viene en el auto muy tranquilo, manejando, ¿no? Viene manejando y cantando, qué sé yo, puede ser una canción de Los Fantasmas del Caribe, ¿no? Pa, 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 pa. Y viene cantando, ¿no? Ese señor manejando, así es un señor de saco y corbata, tiene la camisa un poco floja, ¿no? Es como que la corbata, el nudo de la corbata, el último botón de la camisa no lo tiene abrochado. Y la corbata la tiene un poco floja, ¿se entiende? El nudo de la corbata lo tiene un poco flojo. Está un poco desarreglado, pero no un poco desarreglado a propósito, sino que se entiende que la persona que viene manejando ya ha terminado su día laboral, o por lo menos ya ha terminado la situación que ameritaba que tuviera un traje puesto, que tuviera una camisa y una corbata puestas. Entonces, como ya ha terminado esa situación y ya no es necesaria la pulcritud extrema, pudo desabrocharse el último botón de la camisa, el botón de más arriba, y aflojarse un poco el nudo de la corbata, ¿no? Como para sentirse un poco más libre. Esa es la sensación que tiene la persona, nuestro protagonista del día de hoy, la sensación de libertad, luego de, no sé, determinada situación, no importa la situación previa. O vamos a dejarla a la imaginación del oyente, ¿no? Vos que estás ahí escuchando, podés imaginarte cuál es la, la situación que tuvo que atravesar nuestro protagonista del día de hoy, como para venir de saco y corbata y ya venir un poco más liberado, venir con el botón de la camisa desabrochado y además venir escuchando Los Fantasmas del Caribe, ¿no? Los Fantasmas del Caribe, una canción que se llama Muchacha Triste. Hey, tú, muchacha triste, parece ser como que abundaban las comas, ¿no? En la letra de esa canción, porque era hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. Eso, así decía la canción, que el único lado donde no había una coma era en un beso, ¿no? Porque era hey, coma, tú, coma, muchacha, coma, triste, coma, ven, coma, dame, coma, un beso. Ahí no hay coma, no sé por qué. Porque sería un, coma, beso, coma. No, en este caso no, es ven, coma, dame, coma, un beso, coma, eso. No sabemos si en las últimas dos palabras también hay una coma presente. Que puede ser que haya una coma presente en las últimas dos palabras, pero puede ser que no, ¿no? Es como que no se aprecia demasiado si en el último un beso, eso, no sabemos si hay una coma así entre el eso y el pero bueno, parece ser como que la persona que escribió la canción le sobraban comas, ¿no? Comas que quizás no había puesto durante las estrofas. ¿Qué digo? Las estrofas dicen, cuando la vi me enamoré. Allí parece haber una coma, ¿no? Entre cuando la vi y entre me enamoré. Cuando la vi, coma, me enamoré, coma. Me enamoré como por vez primera. Sí, comas parece que hay. No vamos a repasar la letra entera de la canción, pero bueno, comas parece que hay. No sé, es como que las comas abundan en el estribillo. No sé por qué. Seguramente es algo a propósito, ¿no? Es algo que el autor de la canción, ¿sí? Que puede ser Joan Manuel Serrat o puede ser Luis Eduardo Aute,
No lo sabemos. No lo sabemos porque el autor de la canción Muchacha Triste decide esconderse tras un velo, ¿no? Decide esconderse tras una máscara. Decide no blanquearnos su identidad. Decide que nosotros no vamos a saber la identidad de su identidad. No vamos a saber quién es. No vamos a saber quién ha escrito realmente esa canción. Es el autor enmascarado. No es que la canción esté firmada por el autor enmascarado. Si uno busca Muchacha Triste de los Fantasmas del Caribe, seguramente no encontrará autor enmascarado. No. Seguramente encontrará el nombre del autor. Pero quizás sea un nombre artístico. Quizás sea un nombre falso. Quizás sea un testaferro. El testaferro de las canciones. ¿No? Quizás sea una persona que pone su nombre allí cuando en realidad no es él el autor, no es él el responsable, no es él el titular de la canción, ¿no? Lindo sería trabajar de testaferro de canciones. ¿Cuál sería la idea? No sé cuál sería la idea, porque al fin y al cabo todas las personas que escriben canciones quieren eh, aparecer en los créditos de esas canciones, quieren ser reconocidos como los autores de esas canciones, como los dueños de esas canciones. Cuando uno tiene un testaferro es porque uno, que es el verdadero dueño, no quiere figurar como verdadero dueño. Con las canciones pasa al revés, qué sé yo, a no ser que haya canciones que sean tan malas que las personas que las hayan escrito no quieran figurar. Pasa que uno no sabe si quiere figurar o no hasta que la canción toma estado público. Qué sé yo, uno puede escribir una canción, ¿no? Y uno cuando termina de escribir una canción, si decide que es mala, directamente la descarta. No creo que a alguien que escriba una canción y que considere mala, la deje, ¿no? Una persona que escriba una canción y que diga, qué mala es esta canción que yo escribí. Bueno, igualmente la voy a incluir en la lista de canciones. No. La persona que escribe una canción mala la desecha. Bueno, imaginemos que hay una persona que escribe una canción y la canción es mala y la conserva. No sé por qué. Luego, esa canción toma estado público, ¿no? Esa canción es grabada por su mismo autor o por otro autor, perdón, por su mismo autor o por otro intérprete. La canción es grabada y toma estado público. Si la canción es un éxito, seguramente por más que la canción sea mala, su autor querrá figurar en los créditos, querrá que todo el mundo sepa que esa canción es de él. Si la canción no tiene éxito, seguramente su autor quiera permanecer entre las sombras, sin que nadie se entere que él es el autor. Incluso si la canción tiene éxito, muchas veces el autor también decide permanecer entre las sombras, porque quizás esa canción, por más que haya tenido éxito, es una canción muy diferente a sus canciones habituales, entonces él no quiere hacerse cargo de ese tipo de canciones. O quizás el autor tenga una especie de personaje armado, ¿no? En torno a un determinado estilo, y esa canción, como puede haber también otras canciones del mismo autor, sigan otro estilo, ¿sí? Tengan que ver, no sé, sean diferentes. Entonces, bueno, puede ser que el autor prefiera no identificarse con esas canciones que son de un estilo diferente, solamente por una cuestión de marketing, ¿no? Porque quizás el autor se maneja con otro tipo de público. Por ejemplo, el autor tiene un, un estilo, tiene un determinado tipo de gente que lo sigue, y ese determinado tipo de gente que lo sigue no gusta de ese otro estilo de canción. Por lo tanto, bueno, el autor puede elegir firmar, por ejemplo, con un seudónimo la, las canciones que no son de su mismo estilo, ¿no? Por más que las quiera, por más que sean buenas, puede elegir firmar con un seudónimo. Yo nunca firmé con un seudónimo, siempre intenté firmar con una lapicera, con una pluma, con un bolígrafo, pero nunca con un seudónimo. No sé cómo se firma con un seudónimo, no sé si tendrá tinta, no sé si tendrá como un lápiz que tiene
una, una, una mina de grafito dentro, o con un portaminas. Había cosas que nosotros usábamos cuando íbamos al colegio que se llamaban portaminas, que en vez de un lápiz era un aparatito que tenía una, una barra fina de grafito dentro, como la de los lápices, pero que se podía intercambiar, ¿no? Que cuando se rompía la punta se podía poner una nueva, eh, no había que sacarle punta como a los lápices, estaba hecho de plástico y no de madera, recubriendo esa barra fina de grafito. Eh, bueno, no importa, qué sé yo. No sé si la historia tiene que ver con el portaminas o no. Eh, Me llamó la atención lo del seudónimo. Quisiera yo firmar con un seudónimo quizás estos podcasts. Voy a hablar con señor seudónimo y le voy a decir, escúcheme, señor seudónimo, venga, ¿quiere firmar conmigo los podcasts? ¿O quiere firmar los podcasts por mí? ¿No? Puede ser que yo hable con el señor seudónimo y le diga, señor seudónimo, venga. ¿Cuánto me cobra? Porque el señor seudónimo vive de ello, ¿no? Imagínate. ¿Qué va a hacer seudónimo si vive firmando canciones de otros todo el tiempo? Tiene que cobrar por ello, porque si no, no vive. ¿De qué vive seudónimo si no vive de firmar canciones de otros? Y los otros le pagan, ¿no? Porque él se hace cargo de estas cosas. Como se hace cargo de las canciones de otros, toma una responsabilidad que quizás no le atañe. Entonces, seudónimo, por ejemplo, firma Muchacha Triste, de los Fantasmas del Caribe. Hay gente que dirá, oh, qué iluminado seudónimo que ha firmado, que ha creado, que ha compuesto Muchacha Triste de la agrupación Los Fantasmas del Caribe. Y otra persona quizás dirá, seudónimo no sirve para componer, porque la canción Muchacha Triste no es una canción muy lograda. Todo dependerá del gusto de cada uno, ¿no? Para algunos, Muchacha Triste será una canción lograda, para otros, no. Entonces, bueno, seudónimo asumirá esa responsabilidad ante los que piensen que Muchacha Triste no es una canción lograda. Quizás aquellos que piensen que Muchacha Triste es una buena canción, hablarán bien de seudónimo y dirán, qué bien que escribe seudónimo. Pero aquellos que no, seguramente criticarán a seudónimo o lo pasarán por alto. Dirán, bueno, seudónimo es un autor a quien no vale la pena tener en cuenta, porque es un autor que escribe cosas triviales y superficiales. Todo dependerá de la persona que escuche la canción, ¿no? En fin, eh, tendremos que hacer una historia un día hablando de seudónimo. Por ahora, no es la idea hablar de seudónimo, porque ya veníamos contando una historia, y era la historia en la cual no pasaba nada. Teníamos a nuestro protagonista, que venía manejando un automóvil, venía escuchando Muchacha Triste de los Fantasmas del Caribe, y venía con la camisa un poco desabrochada, venía de saco y corbata y venía cantando. Cuando la vi, me enamoré. Y venía pegándole al volante, ¿no? Pa, 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 pam. Y venía así bailando, moviendo un poco los hombros, ¿no? Como uno puede llegar a bailar cuando va arriba del auto. Y en un momento, el camino por el cual venía, un camino desolado, y no desolado porque, qué sé yo, sea un paisaje tétrico, sino que la desolación era tal que no pasaba ningún auto por ese camino en ese mismo instante, ¿no? Por lo menos desde que había empezado a escuchar Muchacha Triste. Algunos dirán que los autos se habían alejado justamente porque había empezado a sonar esa canción, pero no hay ninguna certeza acerca de ello. De hecho, hay personas que suelen acercarse, cual
canción del flautista de Hamelin detrás de los autos que escuchan Muchacha Triste. Si querés hacer la prueba alguna vez, eh, empezá a escuchar Muchacha Triste en el estéreo de tu auto, que la canción suene por los parlantes y cuanto más fuerte suene mejor, y verás cómo hay autos que se encolumnan detrás del tuyo. Eso es porque Muchacha Triste tiene una especie de efecto hipnótico, cual melodía del flautista de Hamelin. De hecho, en algún momento el flautista de Hamelin ha entonado la melodía de la canción Muchacha Triste. Con la flauta, ¿no? Y después, bueno, en la parte del estribillo, como abundan las comas, no se entendía mucho. Entonces prefería entonar la estrofa, porque era mucho más atractivo y mucho más, se identificaba mucho más tocar esa parte y no la parte del estribillo que era como... un lío. Un poquito, parece una canción en clave morse. Entonces, bueno, era más fácil la parte de la estrofa, ¿no? Y dicen que cuando el flautista de Hamelin entonaba esa melodía, las ratas que se encaminaban detrás suyo eran muchas más que las que se encolumnaban cuando tocaba una canción de las de siempre, ¿no? Y el efecto comercial que ha tenido la canción de Los Fantasmas del Caribe allá por los años 90 es, yo creo que perdura hasta hoy. Y es una canción hipnótica para las ratas, incluso para los seres humanos. Es por eso que te recomiendo que pongas la canción en tu auto y veas cómo se encaminan otros autos detrás de ti. Y que veas cómo mientras tengas la canción sonando en la radio, verás que los autos te siguen y hacen lo que tú quieras, ¿no? Si tú doblas hacia la derecha, los autos doblarán hacia la derecha. Y si tú doblas hacia la izquierda, verás que los autos doblan hacia la izquierda. Si ves que algunos de los autos que están detrás de ti no doblan contigo, será porque son bastante mucho más fuertes y la canción no puede hipnotizarlos. Hay mentes más fuertes y mentes más débiles. Cuando dobles hacia un lugar y veas que un auto dobla, un auto que venía detrás tuyo, dobla, o sea, como que imita tus movimientos o parece seguirte, bueno, seguramente será porque estás escuchando la canción de Los Fantasmas del Caribe. Si no estás escuchando Muchacha Triste, seguramente ese auto dobló por casualidad en el mismo lugar que vos y bueno, en algún momento de tu recorrido seguramente tomarán caminos distintos. Pero si estás escuchando Muchacha Triste, así como ocurre con el flautista de Hamelin, seguramente los autos que se encolumnen detrás tuyo estén siguiendo la música hipnótica. Seguramente no se puedan despegar de esa música y la música los vaya atrayendo cual melodía del flautista de Hamelin. Bueno, en fin. Muchacha Triste en este caso no estaba ejerciendo ese efecto hipnótico. ¿Por qué? Porque el camino estaba desolado y nuestro protagonista venía venía como tarareando la canción o por lo menos siguiendo el ritmo, el ritmo, hasta que, bueno, el camino por el cual venía se bifurcaba. El camino por el cual él venía se dividía entre dos caminos posibles. Nuestro protagonista, lejos de dormirse o lejos de bostezar, se sorprendió. ¿Por qué? Porque él, según había visto en la ruta, según había visto en el GPS, ese camino no se bifurcaba. Ese camino era un camino recto que no presentaba ningún tipo de alternativa, no presentaba bifurcación, no había
ningún otro camino que se adosara al camino que él estaba siguiendo. Volvió a mirar el teléfono en un momento, bueno, venía escuchando Muchacha Triste, y en un momento cuando vio la bifurcación delante, frenó el automóvil. Frenó el automóvil y se quedó contemplando, estupefacto, la bifurcación del camino. Los dos caminos, uno que salía hacia la derecha y uno salía hacia la izquierda. No en línea recta, o sea, no hacían un ángulo de 90 grados, sino que era como una especie de curva hacia la izquierda y una especie de curva hacia la derecha. Nuestro protagonista quiso ver más de cerca lo que estaba ocurriendo porque, claro, pensaba que era una especie de ilusión óptica o quizás pensaba que era algo que él se estaba imaginando. Apagó el motor del auto y con él se apagó Muchacha Triste. Se bajó del auto y empezó a caminar hacia la bifurcación y vio que lo que se había presentado ante sus ojos minutos antes era real. Había dos caminos que él no había visto antes, que él nunca se había percatado de que existían, que incluso él creía que nadie sabía que existían. Él volvió a mirar la ruta en el teléfono, volvió a ver que en el teléfono aparecía una ruta recta, miró hacia los costados, miró hacia su alrededor, giró sobre sí mismo y miró 360 grados a su alrededor y no vio a nadie. A su alrededor era todo vegetación, campo, árboles, un gran cielo celeste que se erguía sobre él, sin ninguna nube a la vista. El sol brillaba pleno en el cielo y él buscando algún tipo de ser humano a la vista, alguien que pudiera llegar a contemplar lo que él mismo estaba contemplando y que pudiera llegar a convencerlo de que eso existía. Quería tener a otro ser humano cerca como para preguntarle si eso que estaba delante realmente era una bifurcación en el camino o él se lo estaba imaginando, si realmente existía esa bifurcación, si alguna vez la había visto, porque él revisaba en la ruta, en el teléfono, en los dibujos, en los mapas, y esa bifurcación no estaba, y esa bifurcación nunca, nunca había sido vista por nadie, no tenía que estar ahí. Sin embargo, estaba. Nuestro protagonista empezó a revisar no solamente el GPS de su teléfono, sino que empezó a revisar otros mapas, empezó a buscar alternativas de mapas en Google, mapas de la misma zona, no mapas interactivos, sino, qué sé yo, imágenes, fotos de otros mapas. Incluso intentó ubicarse en el lugar en el cual estaba ahora mismo, coordenadas de latitud y longitud esgrimidas por el mismo GPS, intentó ubicar esas coordenadas en Google como para que le aparecieran fotografías de otros viajeros que hubieran estado por la zona, en ese mismo lugar, para ver si aparecía la bifurcación en la ruta, para ver si aparecían los dos caminos o aparecía uno solo. Bueno, no encontró demasiadas fotografías de ese lugar específicamente, porque claro, es difícil encontrar fotografías de otros viajeros en un tramo X de la ruta, ¿no? Uno puede encontrar fotografías de otros viajeros, no sé, en un Starbucks, en el castillo de Disney. Uno puede encontrar fotografías de otros viajeros, no sé, en lugares icónicos, en lugares turísticos, pero no, en un tramo de la ruta que parecía no ofrecer ningún tipo de atractivo. Sin embargo, nuestro protagonista deseaba tener
algún tipo de referencia, deseaba tener algún tipo de dato de otra persona que hubiera estado en ese mismo lugar y hubiera visto la bifurcación. Porque según él, y según los mapas, en ese lugar no existía ningún tipo de bifurcación. No había dos caminos posibles. Era una ruta recta. Es más, se llamaba así, la ruta recta. ¿Por qué se llamaba la ruta recta? Bueno, justamente porque era la ruta que más kilómetros ofrecía sin curvas en el mundo. Ese tramo en esa ruta era llamado la ruta recta porque, reitero, era el tramo que menos curvas ofrecía en el mundo. El tramo de un camino, ¿no? El tramo de una ruta. Entonces resultaba extraño, ¿no? Estar en el medio de la ruta recta y que haya una bifurcación, o quizás no estaba en el medio de la ruta recta, quizás él se había equivocado de camino, o quizás él estaba en otro tramo de la ruta y no en la ruta recta. Empezó a chequear datos, ubicación y demás en su teléfono y se dio cuenta que estaba en la ruta recta, que estaba en la ruta recta, que estaba en el tramo en el cual él pensaba que estaba y que ese tramo no ofrecía ningún tipo de bifurcación, no ofrecía ningún tipo de apertura, no había ninguna elección de dos caminos posibles. Estaba ante algo que no había visto nunca y algo que pareciera ser que nadie había visto nunca, porque si la bifurcación no existía en los mapas, no existía en los dibujos, significaba que nadie antes había visto esa bifurcación. Nuestro protagonista se quedó allí, apoyado en el auto, abrió la puerta, apoyó un codo sobre el auto, apoyó un brazo casi entero, pero bueno, como para que te imagines la forma en la cual nuestro protagonista se apoyó en el auto, se apoyó como con el codo sobre el techo y el brazo un poco sobre la puerta. Una especie de posición de descanso sobre la puerta y sobre el techo del auto. Siguió mirando el camino y era un camino que se bifurcaba. Era un camino doble. Miró hacia atrás, miró hacia adelante, no encontró ningún rastro de ningún ser humano, de ningún otro automóvil, de nadie que pudiera compartir con él eso que estaba viendo en ese preciso momento. Acabo de bostezar, pero justamente porque nuestro protagonista también bostezó. Por eso quise recrear de la forma más fidedigna posible lo que le estaba ocurriendo a nuestro protagonista. No sabemos cuánto tiempo él estuvo allí contemplando ese camino. Creemos que horas, sin saber qué hacer, sin importar sus planes futuros, sin importar los compromisos que tuviera ese día. Su mente se había quedado como en stand-by. No podía continuar. Sabía que tenía varios compromisos por delante, sabía que ya tenía planificado el resto del día y tenía que continuar para poder llegar a destino y para poder cumplir con esos compromisos previamente pactados. Pero no podía hacerlo porque no sabía hacerlo, no sabía cuál de los dos caminos tomar para continuar hacia su destino. Seguramente era el camino de la derecha, pero ¿y si era el camino de la izquierda y en realidad el de la derecha lo depositaba en cualquier parte? Si era al revés y en realidad el camino correcto era el de la izquierda,
y el de la derecha lo llevaba a cualquier lado, o al revés, el de la izquierda lo llevaba a cualquier lado y el de la derecha era el correcto. Bueno, creo que dije siempre lo mismo. Pero bueno, había uno que era el correcto y otro no. O quizás no había un camino correcto. O quizás nunca hay un camino correcto. Quizás siempre tenemos la posibilidad de tomar dos caminos diferentes, de elegir entre dos caminos posibles, de elegir cuál es el camino correcto para nosotros, sin que haya uno de esos dos caminos que sea el correcto. Quizás nunca hay un camino correcto. Quizás siempre se nos dé la posibilidad de elegir qué camino tomar. Quizás los dos caminos depositaran a nuestro protagonista en lugares similares. Quizás los dos caminos depositaran a nuestro protagonista en el mismo lugar. Quizás por una diferencia de kilómetros o de metros, pero lo llevaran al mismo lugar. Quizás esa diferencia de kilómetros o de metros para algunos sea una gran diferencia y quizás para otros sea una pequeña diferencia. Es por eso que comentábamos lo que comentábamos recién. Muchas veces el camino correcto no existe. Muchas veces uno de los caminos sea el correcto para algunos y no para otros. Quizás el camino de la izquierda sea el correcto para algunos y no para otros. Quizás el camino de la derecha sea el correcto para esos otros y no para algunos. Quizás a algunos les quede mejor terminar a kilómetros y a otro le quede mejor terminar a metros. Quizás los dos lleven al mismo lugar o quizás no. Quizás los dos caminos te depositen en lugares diferentes. Pero siempre tendremos la posibilidad de elegir. Por más que pensemos que estamos sobre un camino recto y por más que pensemos que solamente hay un camino, por más que pensemos que si hacemos tal o cual cosa, solamente con hacer eso vamos a llegar a determinado lugar. Y no siempre es así. Yo creo que la moraleja de esta historia es justamente esa. Siempre, por más que no lo imaginemos o por más que no lo tengamos en cuenta, siempre vamos a poder elegir. Siempre se presentarán delante nuestro dos caminos posibles. Ninguno de los dos será el correcto. O los dos serán los correctos. Todo dependerá de nuestra decisión, todo dependerá de lo que nosotros querramos lograr, dónde querramos llegar. Seguramente habrá momentos en los cuales tomaremos el camino equivocado, o por lo menos pensemos que estamos tomando el camino equivocado, porque si hubiéramos tomado el otro camino, hubiéramos terminado en un lugar que nos agrada más, o la solución a la que hubiéramos llegado nos hubiera gustado un poco más, pero nadie dice que si nosotros hubiéramos tomado ese camino, hubiéramos llegado a esa solución. No solamente tiene que ver con elegir el camino, sino también con transitarlo. Muchas veces podemos elegir un camino u otro y transitar ese camino, pero no llegar al mismo lugar, porque quizás una determinada salida de ese camino, quizás un determinado lugar, no sea divisado por nosotros. Quizás una determinada salida se nos pase por alto y no lleguemos al mismo lugar que llegan los demás tomando ese mismo camino. Por lo tanto,
Yo creo que esa es la moraleja del día de hoy. Siempre tendremos la posibilidad de elegir, siempre tenemos dos caminos por delante, por más que pensemos que vamos de forma recta, por más que pensemos que es simplemente recorrer el camino sin necesidad de elegir. Si no nos corremos de este camino, llegaremos a destino y no siempre es así. Siempre tendremos la posibilidad de elegir y debemos agradecer que tenemos la oportunidad de elegir. Debemos agradecer que no todos recorremos el mismo camino y llegamos al mismo lugar. Debemos agradecer que está en nuestras manos la posibilidad de elegir uno u otro camino y la posibilidad de hacernos responsables del camino que tomemos y del lugar al cual lleguemos. No hay seudónimos, no hay manera de echarle la culpa al otro. La canción la escribimos nosotros. Siempre la vida nos da la posibilidad de elegir. Y eso es lo lindo de la vida. Las decisiones que tomamos fueron justamente tomadas por nosotros y tenemos que hacernos cargo. Tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Tanto de los caminos bien elegidos como de los caminos mal elegidos. Aunque yo sinceramente no creo que haya caminos mal elegidos. Quizás podemos llegar a tomar un camino y, reitero, que una salida se nos pase por alto, o que quizás no nos demos cuenta de la existencia de un determinado lugar y nos pasemos de largo. Quizás lleguemos a un lugar que no es el apropiado, quizás lleguemos a un lugar al cual no queríamos ir. Pero está en nuestras manos. Siempre debemos hacernos responsables por las decisiones mal tomadas. Y también debemos tomar conciencia de que somos responsables de nuestras buenas decisiones, de que nosotros elegimos para llegar donde estamos. Es muy fácil siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Nos pasa algo bueno, fue suerte. Nos pasa algo malo y quizás nos lamentamos más que por las cosas buenas que nos pasan. Empecemos a tomar conciencia de que las cosas buenas que nos pasan son producto de nuestras acciones, tanto como las cosas malas. Obviamente que el factor suerte existe. O más bien existe el hecho de poder estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Eso quizás no sea suerte, o sí. Alguna vez escuché que la suerte es el encuentro de la preparación y la oportunidad. Y creo que es muy cierta esa definición. Debemos estar preparados para cuando la oportunidad nos aparezca. Y de esa forma poder tomar el mejor camino posible, o por lo menos transitar el camino que hayamos elegido de la mejor manera posible. Dulces sueños.